Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a tocar un tema que algunos me han preguntado en mensajes y que es una duda que también se tiene mucho en el mundo religioso. Y es sobre la cita del primer capítulo de la carta de Judas cuando habla que Satanás y Miguel se disputaban el cuerpo de Moisés. Esto genera muchas dudas porque surge la pregunta, ¿por qué se estaban disputando este cuerpo luego de que Moisés murió? ¿Para qué lo quería Satanás? ¿Para qué lo quería Miguel? ¿Esto ocurrió en realidad o fue un invento de Judas? ¿O esto es una historia llena de símbolos? Esto es lo que vamos a estar compartiendo e investigando en este programa. Hay muchas teorías acerca de este punto, vamos a estar tocando algunas de ellas y por supuesto a lo último vamos a dar nuestra visión acerca de este enigmático tema. Lo primero que vamos a hacer es ir a la cita de la carta de Judas, donde se nos dice en el versículo 9 lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí está esa disputa de Miguel con el diablo por el cuerpo del fallecido Moisés. ¿Qué importancia tenía este cuerpo? ¿Por qué estaban disputándose? ¿Qué significa todo esto? Es todas las dudas que esto genera. Entonces, vamos a analizar qué respuesta se da en el mundo religioso para comenzar a desarrollar esta temática, ¿no? Por supuesto, también en el mundo de la investigación genera muchas dudas, sobre todo cuando se comprende que Moisés es un profeta o fue un profeta de Jehová, el falso Dios del Antiguo Testamento. Eso ya lo hemos denunciado muchísimas veces. Entonces, ¿por qué Miguel, siendo parte de las huestes de la luz, se interesó por este cuerpo? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Recordemos que Miguel viene en una batalla muy antigua, ¿no?, contra estas fuerzas oscuras, representadas en un nombre que comúnmente le conocemos como el diablo, la serpiente antigua o Satanás. Esto está referenciado en Apocalipsis 12. En el capítulo 12 del Apocalipsis, desde el versículo 7 en adelante, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles contra esas huestes de Miguel. Dice que estas hordas del dragón y sus ángeles no prevalecieron en el cielo y fueron arrojados a la tierra. Y desde su caída engañan al mundo entero, y es lo que se conoce como esa serpiente antigua, el diablo o Satanás. Es decir, que estas dos fuerzas vienen entrelazadas en una lucha por prevalecer, vienen en distintas batallas desde los tiempos más remotos, ¿no? Estas organizaciones representadas por, en el caso de Miguel, por humanidades de luz, de justicia, que vienen peleando por preservar la vida en los universos. Y en el caso del dragón y sus ángeles, razas regresivas en vía de extinción que necesitan destruir y parasitar humanidades para seguir sobreviviendo. Por supuesto, estas razas negativas han sido desterradas de distintos planetas y su último reducto es el planeta Tierra. Aquí se han librado grandes batallas desde la antigüedad, como Marcahuasi, por ejemplo, que lo hemos mencionado alguna vez, e hicimos un programa también en el canal de Descubriendo. En algunas otras zonas desérticas del planeta también son legado o el resultado de dichas batallas con armamento muy potente que al usarse sobre este planeta destruye la zona, no la deja árida. Armas, por supuesto, que utilizan las fuerzas oscuras para atacar a las fuerzas de Miguel. Así entonces, un pequeño pasaje de esta batalla ancestral es mencionado en la carta de Judas. En este caso, la disputa se da por el cuerpo de ese profeta de Jehová, por el cuerpo de Moisés. Vamos a ver qué se dice en el mundo religioso. ¿Por qué disputaban Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés en Judas 9? Es la pregunta. El versículo 9 de Judas se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar en la escritura. Miguel tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero no se describe lo que eso significaba. Otra lucha angelical es mencionada por Daniel, quien describe a un ángel que viene a él en una visión.
Este ángel llamado Gabriel en Daniel 8:16 y 9:21 le dice a Daniel que él había sido resistido por un demonio llamado el príncipe de Persia, hasta que el arcángel Miguel vino a ayudarle en Daniel 10:13. Así aprendemos de Daniel que ángeles y demonios pelean batallas espirituales por las almas de los hombres y por las naciones, y que los demonios resisten a los ángeles y tratan de impedirles cumplir la voluntad de Dios. Judas nos dice que Miguel fue enviado por Dios para tratar de alguna manera con el cuerpo de Moisés, el cual Dios mismo había enterrado después de la muerte de Moisés. Esto está en Deuteronomio 34 del 5 al 6. Diversas teorías se han expuesto respecto a de qué se trataba esta lucha sobre el cuerpo de Moisés. Una es que Satanás, siempre el acusador del pueblo de Dios, puede haber resistido la resurrección de Moisés a la vida eterna por el pecado de Moisés en Meriba, en Deuteronomio 32:51, y su asesinato del egipcio, Éxodo 2:12. Esta es la primera versión o teoría del por qué estaban disputando este cuerpo, y es que Satanás estaba tratando de evitar supuestamente la resurrección de Moisés, o que éste fuese o que éste entrara a la vida eterna. Esta es la primera teoría, por dos pecados mencionados en estas dos citas de la Biblia de Moisés. Ahorita vamos a hablar por qué a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, que tiene que ver mucho con esa disputa entre Miguel y el diablo, pero esto lo vamos a hablar a lo último. Algunos han supuesto que la referencia en Judas es la misma que este pasaje en Zacarías 3 del 1 al 2. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Pero las objeciones a que este sea el mismo incidente son evidentes. La única semejanza entre los dos pasajes es la expresión "el Señor te reprenda". El nombre de Miguel no ocurre nunca en el pasaje de Zacarías, no hay mención del cuerpo de Moisés en Zacarías y tampoco ninguna alusión a él. Es evidente que este pasaje de Zacarías está hablando de otra cosa. Así que no tiene que ver con el mismo evento que describe Judas. También se ha asumido que Judas está citando un libro apócrifo que contenía esta historia, y que Judas quiere confirmar que la historia es verdadera. Orígenes, un erudito cristiano y teólogo, menciona el libro La Asunción de Moisés como existente en su tiempo, conteniendo esta misma historia de la disputa entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Ese libro, hoy perdido, fue un libro judío griego, y Orígenes suponía que esta era la fuente de la historia en Judas. Por supuesto, esta teoría que estoy mencionando acá sobre que Judas se basó en un libro apócrifo para mencionar ese relato no es muy bien aceptada en el mundo religioso, porque sabemos que los libros apócrifos son considerados como no inspirados por Dios. Por lo tanto, su veracidad es bastante cuestionable dentro del mundo religioso. Así que esta es una teoría o una visión que no cobra mucha fuerza. Más se resalta la antes mencionada de que el diablo estaba intentando que Moisés no resucitara para esa vida eterna. Vamos a ver qué otras teorías dentro del mundo religioso se manejan. La única pregunta importante entonces es si la historia es verdadera. Independientemente del origen de la historia, Judas realmente parece hacer referencia a la disputa entre Miguel y el diablo como verdadera. Él habla de ello del mismo modo en que habría hecho si hubiera hablado de la muerte de Moisés o de cuando golpeó la roca. ¿Y quién puede demostrar que no es verdad? ¿Qué evidencia hay que no es verdad? Hay muchas alusiones en la Biblia de los ángeles. Sabemos que el arcángel Miguel es real. Hay mención frecuente del diablo y hay numerosas afirmaciones de que tanto los ángeles malos como los buenos se emplean en transacciones importantes en la tierra. Como la naturaleza de esta disputa particular del cuerpo de Moisés es totalmente desconocida, la conjetura es inútil. No sabemos si había un argumento sobre la posesión del cuerpo, el entierro del cuerpo o algo más. Pero sí sabemos estas dos cosas. En primer lugar, la escritura es inerrante. La inerrancia de la escritura es uno de los pilares de la fe cristiana. Esto se piensa en el mundo religioso,
sobre todo en el mundo del cristianismo, de que la Biblia es inefable, que no tiene errores, que todo lo que está escrito ahí es palabra de Dios y esto es incuestionable. Por supuesto, quienes hemos avanzado un poco de ese impulso de la creencia y de la fe ciega y hemos emprendido un camino de búsqueda, entendemos que la Biblia no es ningún libro sagrado, sino es un documento que recopila muchas historias, muchos textos y que tiene vestigios de la verdad, pero que también ha sido tremendamente manipulada. Así que la Biblia hay que usarla, se puede usar como documento de estudio, pero siempre haciendo la salvedad de que no puedes tomar como veracidad, como verdad absoluta todo lo que se dice ahí, a menos que hayas comprobado esas historias con otros textos antiguos también o de distintas culturas que hacen referencia a ese mismo hecho que dice la Biblia, y ahí puedes tener una convergencia de conocimientos que te van a entregar un acercamiento a esa verdad. Entonces, esta afirmación de que la Biblia es irrefutable es la que dentro del mundo cristiano sustenta de que Judas estaba hablando de un hecho real, pero que no se tiene una explicación muy clara dentro del mundo evangélico. Como lo vimos ahorita, la primera teoría es de que estaba tratando el diablo de evitar la resurrección de Moisés a la vida eterna, y la otra cuestión es que, bueno, Judas podía haber tomado esa historia de un libro apócrifo antiguo de aquella época, pero esta versión no es muy aceptada. Hay otra, una tercera versión, y es que Miguel estaba tratando de evitar de que el diablo utilizara el cuerpo de Moisés para idolatría del pueblo hebreo en aquella época. Es decir, como Moisés fue un profeta de los más importantes o el más importante dentro de la tradición judía, obviamente al morir el pueblo podía adorarle, ¿no? Podía idealizarlo, podía idolatrarlo, y como ya había fallecido, lo único que podían adorar era su cuerpo, los restos de Moisés. Y sabemos que Jehová castigaba fuertemente pues toda esta idolatría, y bueno, y dentro del mundo evangélico se cree que el diablo estaba intentando precisamente eso, ¿no? Hacer de Moisés un ídolo luego de su muerte. Y que Miguel estaba intentando precisamente en esa disputa con el diablo evitar a toda costa que esto sucediera. Esta es otra teoría muy aceptada dentro del mundo evangélico, para tratar de explicar lo que Judas estaba con. Y continúa diciendo por acá, como cristianos la meta es acercarse a las escrituras con reverencia y oración, y cuando se encuentre algo que no se entiende, se ora más, se pide en oración más entendimiento, se estudia más, y si la respuesta todavía se nos escapa, humildemente reconocemos nuestras propias limitaciones. Eso se afirma y se enseña en el mundo evangélico, frente a la perfecta palabra de Dios que está consignada en la Biblia. Es una creencia muy fuerte, ¿no?, de que el documento bíblico no tiene errores y lo que está ahí es incuestionable. En segundo lugar, Judas 9 es el supremo ejemplo de cómo los cristianos deben tratar a Satanás y los demonios. El ejemplo de Miguel, al negarse pronunciar una maldición sobre Satanás, debe ser una lección para los cristianos de cómo se relaciona con las fuerzas demoníacas. Los creyentes no deben hablarles, sino buscar al Señor y su poder de intervención contra ellos. Si un ser tan poderoso como Miguel dejó al Señor tratar con Satanás, ¿quiénes somos nosotros para intentar reprender, expulsar o mandar a los demonios? Bien, aquí hay una última reflexión sobre el tema de reprender a los demonios, como lo hizo Miguel, y bueno, toda la visión dentro del mundo evangélico, que ya la tenemos. Y ahora voy a compartir, dentro de lo que he comprendido y dentro de mi investigación, qué es lo que sucedió en esa cita. Hay un hecho que hay que mencionar, y es que Moisés, finalizando su obra, ¿no?, como profeta de Jehová para llevar al pueblo de Israel a tierra prometida, a último momento Jehová decide no permitirle entrar a esa tierra, y él muere antes de entrar. ¿Y esto por qué ocurrió? Bueno, porque desde la perspectiva de Jehová, Moisés pecó, no le obedeció, se rebeló contra Jehová. Y esto no sé si muchos lo sepan, pero Moisés a último momento desobedece a Jehová. Tiene un momento de rebeldía.
y el castigo hacia él fue no permitirle ver la tierra prometida. Entonces, este es un punto clave para entender lo que sucede en Judas. Pero antes vamos a ver cuál fue ese pecado de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés para que Jehová no le permitiera ver esa tierra prometida? Eso por lo que los hebreos tanto lucharon y pasaron tantas penurias, ¿no? Comandados por Moisés y su hermano. ¿Por qué no pudo Moisés entrar a la tierra prometida? Vamos a leer esta cita, el pasaje de Números, capítulo 20, del 8 al 12. Dice así: toma la vara y reúne la congregación. Esto es un mandato de Jehová a Moisés. Tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, a vista del pueblo. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Le preguntan ellos al pueblo, ¿no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Bien, al parecer aquí no hay nada grave, pero desde la perspectiva de este falso Dios, Moisés le desobedeció. Vamos a ver cuál fue el pecado de Moisés. Primero, Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. El Señor le ordenó que le hablara a la peña. Ese fue el mandato. Él le dijo: Moisés, háblale a la peña, y una vez le hables, saldrá agua para que des de beber a la congregación y a sus bestias, ¿no? a los animales. ¿Qué hizo Moisés en cambio? Él no le habló, él lo que hizo fue golpear la peña con su vara. Moisés pasó por alto la paciencia de Dios en su trato con el pueblo, lo que debería verse reflejado en su propia actitud y comportamiento. Este fue el pecado de Moisés, que en lugar de hablarle a la peña, le pegó con la vara. Segundo punto, se atribuyó el mérito del milagro a sí mismo en lugar de atribuírselo a Dios cuando dijo: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ahí se estaba refiriendo a él mismo y a su hermano. Es decir, como diciendo, nosotros fuimos los que hicimos salir agua al golpearla, ¿no? Tercero, pecó delante del pueblo de Israel dando un ejemplo público de desobediencia. Claro, porque Jehová le mandó a hacer una cosa y él hizo otra. Y cuarto, tanto Moisés como Aarón carecían de confianza en Dios, lo que se reflejó en el hecho de que Dios les señaló: por cuanto no creísteis en mí, su castigo fue que no se les permitiera entrar a la tierra prometida. Básicamente, este fue el pecado, según lo que narra esta cita de Números, de Moisés y su desobediencia a Jehová. Y aquí radica un punto muy importante en el por qué Miguel y el diablo disputaban el cuerpo de Moisés. Y usted se estará preguntando, pero ¿cómo Moisés se le reveló a Jehová? Si era su profeta estrella, es su profeta estrella, considerado por el mismo pueblo judío como el mayor profeta. Incluso dentro de las mismas enseñanzas se dice que nunca más se alzó profeta como Moisés en Israel, el cual haya conocido a Jehová cara a cara. Recuerden que Moisés y este falso Dios Jehová eran como amigos, muy cercanos, hablaban cara a cara. Jehová lo invitaba a montarse a su nave, allí le dictó las leyes y los mandamientos. Tenían un contacto directo, o sea, Moisés era el intermediario entre Jehová y el pueblo. Ni siquiera el mismo Aarón tenía tanta cercanía con Jehová, aunque los dos eran los líderes, ¿no? Moisés y su hermano, pero Moisés era el principal.
le dio poderes mágicos, entre comillas, al báculo de Moisés, ¿no? A la vara que él portaba, donde hizo grandes prodigios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego guiarlo por todo el desierto hasta llegar finalmente a tierra prometida, donde Moisés a último minuto no pudo entrar. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Moisés se rebela? ¿Qué es lo que pasó en ese momento para que su principal profeta no le hiciera caso a Jehová? Mostrar ante el pueblo una actitud de rebeldía y de no confiar en su propio Dios, entre comillas. Bueno, aquí hay algo importante que algunas veces hemos tocado en el canal y es en las diversas ocasiones en que el plan de la luz, las fuerzas de la luz, han intervenido las fuerzas de la oscuridad para ejecutar planes o realizar acciones que puedan debilitar desde adentro la misma estratagema de la oscuridad. Voy a explicarlo más claro. Sobre este planeta, desde hace miles de años, cuando esta fuerza cayó aquí, engañó al mundo entero o engaña al mundo entero haciéndose pasar por Dios, han manipulado y atropellado a la humanidad de distintas formas. Nos han gobernado, nos han esclavizado, subyugado a través de sus poderes de control políticos, económicos, religiosos, militares, manipulación genética, bueno, todo lo que se ha denunciado históricamente que este programa oscuro que gobierna el mundo ha hecho en contra de nosotros. Pero cabe preguntarse, ¿cómo es que la humanidad en distintos momentos nos hemos dado cuenta como humanidad que hemos sido engañados, que hemos sido manipulados y que hemos sido controlados? ¿Cómo es que nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un falso Dios? ¿Cómo es que nos hemos dado cuenta de que existe un documento llamado las 24 actas de los sabios de Sión, donde se ha redactado el plan de dominio mundial para el final del tiempo? ¿Cómo nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, los Estados Unidos tenía contactos con razas extraterrenas de carácter negativo y que quienes controlaban la Reserva Federal no eran los mismos norteamericanos, sino era un imperio económico que se aprovechó de esa situación a comienzos del siglo pasado para establecer un banco central que emitía los dólares y de ahí en adelante controlarían la economía mundial? ¿Cómo nos dimos cuenta de todo esto? Pues eso fue gracias a que en distintos momentos de la historia, ya sea espíritus de luz encarnados en las más altas esferas del poder oscuro, o la intervención de los documentos y libros sagrados de esta fuerza oscura, y se han intervenido los documentos y registros sagrados de esta fuerza oscura. En varias ocasiones, en sus propios textos, la luz ha intervenido para colocar allí pasajes, citas o referencias que denuncien ese plan de control. Entonces, cuando hablamos de espíritus encarnados en altas esferas del programa oscuro, podemos hablar, por ejemplo, de Simón Bolívar, que muchos lo señalan como un personaje oscuro porque perteneció a la masonería y evidentemente perteneció a la masonería. Pero Simón Bolívar hizo un trabajo importante en un legado, no solamente de liberar estos pueblos en ese momento o de comenzar una liberación, porque realmente esa liberación nunca fue completa, pero también dejó un legado espiritual de conciencia en ciertos momentos de sus enseñanzas. Fue un hombre, obviamente se equivocó, cometió muchos errores, pero fue un espíritu de la luz encarnado en esas esferas de poder masónico para dejar un legado importante. Podemos hablar entonces del Papa Juan XXIII, que fue contactado y dejó profecías. Un espíritu de luz en el papado, es impresionante. Podemos hablar de John F. Kennedy, que ya sabemos lo que Kennedy denunció sobre la Reserva Federal, sobre el contacto de razas alienígenas negativas con el gobierno de los Estados Unidos, por eso lo asesinaron. Podemos hablar de Sergei Nilus, profesor ruso que fue quien dio a conocer al mundo las 24 actas de Sión, un espíritu de la luz encarnado y metido allí en esas esferas de poder. Él fue el que lo denunció. Eso es una estrategia de la luz, infiltrar espíritus, intervenir los libros
de esta fuerza oscura para dejar ahí referencias que más adelante la humanidad en su avance intelectual y espiritual pudiese detectar. Y además de eso, hay otra estrategia que utiliza la luz, y son los impulsos de conciencia que envía a los corazones de seres humanos que están trabajando para la fuerza oscura, y que esos impulsos en un momento determinado los hacen tomar un momento, un chispazo de conciencia. Y eso hace que ellos terminen traicionando a esa fuerza oscura para la cual trabajan. Y eso vamos a hablar ahora sobre qué fue lo que le pasó a Moisés. Han sido varios los momentos donde la luz ha infiltrado sus espíritus y sus estrategias para que dentro de las mismas esferas de ese programa de oscuridad se termine revelando, se terminen denunciando distintas cuestiones para que el ser humano pueda verlas. Y casos como los que mencioné hay muchísimos en la historia. Se infiltraron incluso espíritus de la luz dentro del Sanedrín judío en el tiempo de Jesús. Podemos hablar de Gamaliel, de José de Arimatea y de Nicodemo. 3 sacerdotes del templo de Jehová que se transformaron o recobraron esa conciencia gracias al mensaje de Jesús. El mismo Pablo de Tarso, un judío que persiguió a los cristianos y que luego en un momento de lucidez y en un contacto que tuvo en su camino a Damasco, recobró la conciencia y enderezó su camino. Varios ejemplos, muchísimos ejemplos en la historia que podríamos mencionar, pero en este caso vamos a enfocarnos en qué fue lo que le sucedió a Moisés, que nos ayudará a entender por qué Miguel se disputaba con el diablo su cuerpo. Entonces tenemos que hablar del impulso espiritual de luz. ¿Qué significa esto? Hace miles de años, las mismas fuerzas supremas en defensa del hombre y por la guerra espiritual contra el dragón y su bestia, enviaron a la tierra fuentes y anuncios que se mezclaron con las enseñanzas oscuras del Talmud. Lo que vengo hablando es la estrategia de la luz de infiltrarse en la oscuridad para poder denunciar desde adentro. O la ley dictada por el demiurgo Sabaoth, Jehová Yahvé, a Moisés en el monte Sinaí. Es decir, se infiltró la luz en ciertas enseñanzas del Talmud y también dentro de la misma ley que Jehová le dictó a Moisés en el Sinaí. Estas fuerzas espirituales de luz penetraron en varios casos a hombres como Moisés, sirviente de la oscuridad, a quien en pálpitos el espíritu luz le muestra la negrura de su misión, llegando a dudar de su Dios, pecando contra él, por el cual ese no le permite llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué Moisés se le revela a último minuto a Jehová? Porque en algún momento dentro de él tuvo un chispazo de conciencia y logró ver que lo que estaba haciendo, la misión que estaba haciendo de llevar a un pueblo nómada, en principio ignorante de todo esto que estaba ocurriendo, lo estaba llevando a las fauces de este falso Dios para que a través de ese pueblo, esta horda de oscuridad pudiese ejecutar su programa de control y dominar al mundo. Y vaya que lo consiguió, ¿no? Porque ese mismo pueblo elegido es el que hoy controla el mundo y es el que está esperando a su rey para definitivamente establecer su gobierno global. Pues en eso contribuyó Moisés en aquella época. Pero en un momento se dio cuenta y dijo, espera un momento, este personaje al que yo le estoy sirviendo tiene un plan oscuro. No voy a continuar sirviéndole de una forma tan fiel como lo estaba haciendo. Y a último minuto, en ese mandato que leíamos en la cita de Números, Moisés hizo lo contrario a lo que él le ordenó, o hizo algo distinto. Y esto Jehová lo vio como una traición y le quitó su confianza y no le permitió entrar a tierra prometida. Fue un impulso de luz. Ahora, no quiere decir con esto que Moisés se transformó y se convirtió en un espíritu iluminado que ascendió a los cielos. No. Simplemente lo que tuvo Moisés en un momento determinado a través de esos chispazos fue un momento de conciencia, para que él notara
la negritud del plan que estaba ejecutando a último minuto. ¿Y esto para qué lo hizo la luz? Pues para que al futuro, como humanidad, entendiéramos que aún el profeta más fiel de esta organización oscura se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se le reveló. Y si eso le pasó a Moisés, su más fiel sirviente, entonces, ¿qué le puede pasar a una humanidad que ciegamente ha creído en este ser como el Dios verdadero? Pues esos chispazos de luz llegarán a todas las personas que siguen adorando a este ser como su Dios verdadero. Porque van a entender en un momento determinado que esta falsa deidad y esta adoración no corresponden al Dios verdadero ni a una verdadera espiritualidad. Eso le ocurrió a Moisés y nos va a ocurrir o nos ha ido ocurriendo a todos en un momento determinado. Obviamente el caso de Moisés es distinto porque él sí servía a Jehová de forma consciente, lo hizo muchísimo tiempo, pero incluso aún así se pudo dar cuenta a último minuto. Vamos a ver qué más podemos sacar sobre los impulsos de luz. Esta herramienta de impulso espiritual de luz se ha usado desde siempre y es un instrumento de conciencia empleado por la Suprema Ley para despertar de la oscuridad a la humanidad. Lo que estaba diciendo ahora, esos chispazos, esos impulsos de luz nos llegan a todos, no solamente a Moisés ni a muchos otros hombres en la historia. Es precisamente para despertarnos de la oscuridad, de algo que estemos haciendo de forma negativa y en algún momento tomamos ese chispazo de conciencia. Porque el Altísimo, como Daniel 2.22 lo enseña, es la ley suprema inobjetable. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esta fuerza fue lanzada como bola de nieve con certeza demoledora contra el propio Sabaoth. Claro, porque la luz, al utilizar esta herramienta, correría peligro incluso el mismo programa de oscuridad, porque dentro de ellos se manifestarían no solamente espíritus encarnados de luz, sino estos chispazos. Por lo tanto, el programa de oscuridad a través del tiempo siempre sería torpedeado por las fuerzas de la luz. Por eso se han demorado tanto tiempo en ejecutarlo, porque en diversas ocasiones sus planes se han caído y se han echado por tierra. Porque la luz siempre ha estado ahí interviniendo. Y como humanidad a veces decimos, no, ¿por qué el Padre Eterno no nos ayuda? ¿Por qué la luz no nos ayuda? Permanentemente han estado allí. Solo que el programa de oscuridad ha venido teniendo éxito, entre comillas, porque la misma humanidad en su ignorancia e inocencia hemos permitido que esto se ejecute. Y no solamente lo hemos permitido, sino nos hemos hecho cómplices para que ellos puedan ejecutar finalmente sus planes. Y lo van a conseguir, van a coronar a su anticristo, van a construir su templo, van a hacer su guerra. Pero paralelo a eso, la humanidad despertará. Habrá un despertar masivo, impulsado por estas fuerzas de la luz, por la energía del sol, por esa misma programación genética, de resurrección genética que el humano terrestre va a tener. Es decir, que la fuerza oscura, que hoy cree que la humanidad ciegamente está trabajando para ellos, y bueno, y así entre comillas la humanidad lo está haciendo, ellos no se ven venir ese despertar masivo. Y esa va a ser la destrucción de ellos. Que la humanidad, o un porcentaje de la humanidad, logre ese despertar y ese conectar con la luz para que el programa de oscuridad finalmente sea destruido por las huestes de Miguel y el movimiento completo de los elementos. Ese es el plan de la luz. Se han intervenido sus documentos, se ha infiltrado la luz para que hoy podamos, de alguna manera, discernir dónde está la pezuña de oscuridad y dónde está el mensaje de verdad. Tanto en documentos antiguos, tanto en algunos personajes que se hacen llamar profetas o se hacen llamar elegidos del Dios verdadero. Ahí podemos nosotros utilizar ese impulso de luz, o ese impulso de luz ha estado presente para en algún momento despertarnos de ese engaño.
Así que es una herramienta muy poderosa que se ha utilizado para ayudar a la humanidad. Y se comprueba su eficacia cuando de él y su oscuridad sus propios profetas, los profetas de Jehová, escribieron y enseñaron. Entonces aquí es donde vemos cómo la luz ha intervenido los documentos. Éxodo 20:21. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, denunciando de que ese Yahvé es un ser de oscuridad. Deuteronomio 4:11 y 5:2. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad, la naturaleza de este ser oscuro. Samuel 22:12, Salmos 18:11 y el 97:2. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Primera de Reyes 8:12 y Segunda de Crónicas 6:1. Entonces dijo Salomón: Jehová Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Cómo es que dentro de los libros de este mismo personaje se denuncia que es un ser de oscuridad? No es nada inteligente, ¿no? Si se quiere hacer pasar a este ser por ese Dios de luz, esto no debería estar en el documento bíblico. ¿Y por qué está? Pues precisamente está allí porque la luz se encargó de dejar estas citas y de intervenir estos biógrafos, los escribas de las tinieblas, para que colocaran eso allí. Y la humanidad en un futuro, al verlo, si hemos avanzado, ¿no?, dentro de alejados, ¿no?, de ese impulso de la creencia, y hemos emprendido un camino de investigación sin velos religiosos, al leer esto podemos sacar una conclusión muy sencilla: Jehová es un ser de oscuridad. Claro y simple podemos sacar esa deducción, y que obviamente no obedece al Dios verdadero. Este Dios de tinieblas, oscuridad, que se esconde en densas nubes, es el mismo Padre de Abraham, de Moisés y Salomón, por ende del pueblo elegido. Pero Salomón, máximo rey de riquezas y poderes de la tierra en todos los tiempos, es el 666 revelado por la ley del impulso espiritual luz, que le denunció desde el libro en Primera de Reyes 10:14 y en Segunda de Crónicas 9:13. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Aquí denunciando de que Salomón es la bestia que al final del tiempo posesará un espíritu humano, y ese será un espíritu humano, no, un cuerpo humano. Un cuerpo que es preparado para que habite esa entidad, la entidad Salomón. Y ese será el anticristo y el Mesías al final del tiempo. Por eso los judíos esperan a un personaje que tenga la misma sabiduría que tuvo Salomón. Y es muy sencillo, porque ese ente oscuro que era Salomón tomará cuerpo en el Mesías y se sentará nuevamente en el templo y gobernará con esa sabiduría y tendrá los mismos dones espirituales, entre comillas, que tenía Salomón, porque es el mismo ser desde la antigüedad que encarnará en el presente. No porque sea un espíritu que va a reencarnar, no, es porque Salomón es una entidad que ha venido viajando en los tiempos y ha venido posesando cuerpos. Y se ha venido preparando un cuerpo o un personaje para que esa entidad pueda habitar en él. Y es el que se manifestará al final del tiempo. En conclusión, ¿por qué disputaban entonces Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés? Y uno diría, bueno, ¿y Miguel qué va a disputar ahí ese cuerpo si Moisés fue un profeta de Jehová? Bueno, esto es una historia que hace referencia a esa batalla. Y como Moisés tuvo esos impulsos de luz y a último momento se arrepintió, bueno, se arrepintió no sería la palabra, sino que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Evidentemente en él se manifestó ese chispazo. Y la historia que cuenta Judas, lo que está haciendo referencia es que así como en Moisés se manifestó ese programa oscuridad sirviéndole a Jehová, en un punto se manifestó el impulso de luz para que él se le revelara. Entonces ahí el símbolo muestra la disputa de la fuerza oscura con las fuerzas de la luz dentro de Moisés en un momento determinado. Obviamente esta historia que cuenta Judas
puede tener mucho de simbólico, ¿no? Porque no es que el diablo, que ya sabemos que el diablo no es un personaje, sino una organización, son muchos, son todas las razas negativas que invadieron el planeta, eso es el diablo. Y Miguel también es una fuerza de luz representada en humanidades de justicia. Entonces no es que literalmente un ángel y el diablo se estaban peleando ahí por un cuerpo ya sin vida. Esto está haciendo más que todo referencia a esa batalla y cómo esa batalla se libró incluso dentro de Moisés. De ahí esa disputa entre el diablo, representando esa organización oscura, y Miguel, representando las fuerzas de la luz. Y cómo se manifestaron en ese fiel profeta de Jehová. Por eso Judas hace la referencia de que incluso Moisés, o dentro de Moisés, se libró esa batalla que es antiquísima entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Pero realmente no es que hayan peleado por ese cuerpo, y era un cuerpo sin vida. ¿Qué iba a hacer Miguel con el cuerpo? Bien, le ganó la batalla al diablo y cogió el cuerpo, se lo llevó. ¿Qué va a hacer con el cuerpo? Cuerpo sin vida. ¿O qué iba a hacer el diablo con ese cuerpo? Bueno, como dicen los evangélicos, para idolatrarlo, quizás, pero realmente ahí dentro de la enseñanza de Judas lo que está haciéndose referencia simbólicamente en este relato es a la batalla. Eso es el punto del por qué Judas menciona esto y la duda y la pregunta que muchos tienen del por qué se están peleando ese cuerpo. Entonces no es como se dice en el mundo evangélico de que el diablo está evitando que Moisés resucitara para la vida eterna. No es que el diablo lo iba a tomar para idolatría, porque dudo mucho que un pueblo adorara un cuerpo sin vida, aunque casos se han visto. Y tampoco es que Judas se haya inventado esto porque sí, porque lo haya tomado un libro apócrifo, no. Esta historia que él cuenta allí está dejando una enseñanza. Y la enseñanza la hemos visto a lo largo de este video, de cómo estas fuerzas se han manifestado en este planeta. Hay una lucha que se traslada incluso dentro del hombre. ¿Cuántas veces en nosotros no se manifiesta ese programa oscuro en nuestros malos pensamientos y malas obras? ¿Y cuántas veces no se manifiestan esos impulsos de luz donde tomamos conciencia y corregimos el camino? En nosotros sucede. Entonces ahí está presente esa disputa de Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles, o el dragón y sus ángeles, manifestándose en el pensamiento humano y en las obras humanas. Todo esto en símbolos, no es que Miguel esté dentro de nosotros o el diablo esté dentro de nosotros de forma literal. No, todo esto son símbolos que nos ayudan a entender esa batalla que diariamente libramos los seres humanos. Y cuando nosotros morimos, no es que el cuerpo, bueno, lo vayan a disputar estas fuerzas, no. El cuerpo muere y se integra a la tierra y listo. Lo que está en proceso de disputa es el espíritu, más no el cuerpo, porque el cuerpo es perecedero, pero el espíritu sí trasciende, y lo que busca esa fuerza oscura es detener el ascenso espiritual nuestro, y lo que buscan las fuerzas de la luz es impulsarnos para seguir ascendiendo. Quería tocar este tema porque yo sé que genera muchas dudas, me lo han preguntado varias veces y bueno, era interesante poder despejar algunas dudas. Como siempre decimos, tanto en este canal como en el canal de Descubriendo, solo es una propuesta investigativa, no es la verdad absoluta, puede tomarlo como un impulso de conocimiento, como algo que le motive a seguir investigando sobre estos temas, y de esta forma pues aprendemos todos. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal si no lo está aún, y compartir esta información, compartir estos videos para que lleguen a muchas más personas. De mi parte no es nada más por el día de hoy, les agradezco a todos por sus mensajes, por sus comentarios, y nos estaremos viendo en un próximo video.